Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro de los seminarios del Departamento de Biología. Hoy día tenemos un invitado muy especial, Mauricio Canals, amigo mío de hace mucho tiempo. Yo creo que era alguien de pregrado, no sé, o no, quizás ya el doctorado, cuando me acerqué a él para que me sacara unas radiografías de unas ranas. Estábamos buscando unas estructuras Prepolex, ¿cierto? Él es experto en radiólogo, ¿cierto? Experto anatómico también. Él me hizo el primer curso que tuve de anatomía comparada. Ha sido muy importante en la formación mía y de mis estudiantes, porque siempre es el comodín de la comisión, como sabe, de estos temas morfológicos y zoológicos, pero es también un capo de la estadística. Entonces la versatilidad de Mauricio es muy grande. Por eso es que un día está trabajando con Alexander Vargas, paleontólogo, y otro día está trabajando con Eduardo Engel, economista, o en la epidemiología. Por eso yo digo que esta gente con esta capacidad matemática, estadística, son los más renacentistas, los que hacen efectiva esta cuestión de la interdisciplinariedad. Así que, no, es realmente un personaje multifacético, siempre interesante, siempre entretenido, así que para mí es un honor dejarlos con el profesor Mauricio Canals. Ok, muchas gracias por la presentación. La verdad, un gusto dar una charla en la Facultad de Ciencias, ya que yo todavía la siento como mi casa. Digamos, tuve muchos años allí y trabajé, como tú dices, en la parte de zoología, en la parte de estadística, con interacción con todos ustedes. Así que realmente es un gusto estar participando acá. Les cuento que la idea es que les hable un poco de la epidemiología del COVID-19 en Chile, una suerte de actualización en cómo va la cosa, y plantear algunas preguntas que a mí me han parecido interesantes y que yo creo que pueden ser de interés para Facultad de Ciencias, en que el foco es un poco distinto a la mayoría del público. Así que les vamos a mostrar la pantalla que ya están viendo, epidemiología del COVID-19 en Chile. Siempre parto con mostrar lo que sucede en el mundo para poner en contexto. Esta es la curva de evolución de la epidemia en el mundo a lo largo del tiempo desde sus inicios, ¿no es cierto?, aproximadamente en diciembre de 2019. Y ustedes ven la curva roja es el número de casos en el mundo, la línea negra es la misma, pero la misma curva, pero suavizada con promedios móviles de séptimo orden. Y las curvas de distintos colores corresponden a Europa, azul, verde, América, y el resto de los colores, sudeste de Asia, África, Mediterráneo este. Como ustedes pueden ver, la curva ha tenido un brote que inicial en Wuhan, después existió el reclutamiento fundamental que ocurrió en Europa, posteriormente se reclutó América, donde la elevación de casos fundamentalmente desde aproximadamente octubre a febrero en Europa dominó la epidemia. Sin embargo, en el último tiempo se ha tenido un leve descenso de los casos diarios a nivel de Europa, pero un notable incremento en el número de casos, yo diría que es dramático, que está ocurriendo en India. Observen la curva azul clara, cómo hoy día la pandemia se mantiene en valores altos fundamentalmente por los casos en India, que son alrededor de 400.000. De tal manera que India hoy día es un país que constituye el 49% de todos los casos que hay en el mundo. Esa es la situación actual. O sea, si no estuvieran los casos de India, tendríamos exactamente la mitad del número de casos actuales y tendríamos un descenso muy importante en el número de casos con respecto a el máximo que se tuvo. Es interesante, ¿no es cierto?, ver que India actualmente está quebrando su número de casos, o sea, podría ser que India empezara a disminuir sus casos ahora, lo que debiera provocar en el futuro una disminución acentuada en el número de casos a nivel del mundo.
Ojalá eso sea así, pero todavía no está completamente claro. Hay varias enseñanzas que nos dejan estas curvas en el mundo, que es darse cuenta que cuando hablamos de una pandemia, es en realidad la suma de epidemias locales. Segundo, que los rebrotes pueden ser dramáticos, como lo que ha ocurrido en Europa y lo que ha ocurrido en nuestro país. Lo tercero importante es que existen bajos niveles de cero prevalencia después de los brotes. Hay algunos datos antes de que se vacunara que decían que los susceptibles alrededor de un 5% en Europa, en España un 4,4%, Francia un 10,9%, Estados Unidos aproximadamente entre 2,8 y 32%, el Reino Unido un 5%, Chile aproximadamente después de los brotes se encuentra entre un 6,7 y un 13,43% de personas que habrían sido inmunizadas por haber tenido la enfermedad, no por haber sido vacunados, exclusivamente por enfermedad, aproximadamente entre un 6,7 a un 13,43% de la población estaría en teoría inmunizada, salvo que pierda la inmunidad. Otra enseñanza es que las curvas epidémicas distan mucho de ser las curvas clásicas de la teoría epidemiológica, que son las que les muestro allá abajo, que son muy bonitas, pero la verdad es que no aplican. Y no aplican por la heterogeneidad espacial que tiene el mundo. Las curvas epidemiológicas en general son modelos matemáticos para poblaciones cerradas de tipo isla, lo cual no ocurre a nivel del mundo. Esta que les presento acá es la curva de Chile. La curva de Chile, en azul, ustedes pueden ver los casos reportados y vemos fundamentalmente que existió el brote de junio, fundamentalmente centrado en la región metropolitana, después una caída en el número de casos que mantuvo bastante estable, aproximadamente entre agosto y octubre de 2020, para después iniciar un ascenso importante, primero en enero, en respuesta a las fiestas de fin de año, y después el brote de marzo-abril, que es en respuesta al intercambio poblacional en vacaciones y a la reactivación de las actividades en marzo, que es el que estamos viviendo en el último tiempo. Si ustedes se fijan, hay además una curva roja. Esa curva roja corresponde al número de casos, pero corregido bajo el supuesto de una mortalidad de un 2,3%, como ocurre en los casos reportados del mundo. Eso nos muestra la curva roja, cómo anda Chile respecto al reporte de los otros países. O sea, ustedes ven que nuestro subreporte no es tan diferente del resto de los demás países, que eso supone una mortalidad reportada de 2,3%. Y la línea de color amarillo verdoso, la superior, es el subreporte real, son los casos corregidos por el subreporte real. Eso se calcula bajo un supuesto de que esta enfermedad en realidad tiene un 1,4% mortalidad. Entonces, si uno tiene más mortalidad, significa que el denominador es el malo, que es el número de casos totales. Entonces, si uno corrige por ese efecto, tiene la curva superior. Si ustedes se fijan, entonces las epidemias que hemos tenido en realidad, la de junio de 2020 sobrepasó los 15.000 casos, igual que la de ahora. Y me refiero a 15.000 casos diarios. La línea verde representa el inicio de la vacunación masiva que ocurre el 4 de febrero. ¿Ya? Y ustedes ven que después del inicio de la vacunación masiva tenemos un ascenso muy importante en el número de casos y eso probablemente es explicado porque recién después de 6 semanas de la primera dosis es que se adquiere algún grado de inmunidad con una cierta efectividad, como vamos a mencionar más adelante. Aquí tenemos la misma figura anterior, ¿no es cierto? Ahora sin corrección
de los casos por subreporte, tenemos la diferenciación de la curva total de la curva de la región metropolitana, para que ustedes vean. Fíjense que en rojo está la curva total de casos en Chile, en azul está la región metropolitana y en verde el resto del país. Entonces ustedes pueden ver en la figura de la izquierda que en el primer brote epidémico, prácticamente la curva de los casos totales de Chile se obedecían en más de un 80-90% a lo que estaba pasando en la región metropolitana. Pero en esta segunda ola, fíjense ustedes, en la ola actual de marzo a abril, no sucede eso, sino que el número de casos está dominado por los números de casos que existen en el resto del país. Ahora, en la región metropolitana representa aproximadamente un 38 a un 40% del número de casos, que es muy cercano a lo que es la población de la región metropolitana respecto al país. O sea, actualmente los casos que hay en la región metropolitana son proporcionales a la población de Chile. La curva de arriba a la derecha son todas las regiones mezcladas, todas las curvas de todas las regiones, y la envolvente de esas curvas da una idea aproximadamente de lo que está pasando en el resto de las regiones. Y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que todavía hay un brote muy importante en el sur y bastante superior al primer brote. La curva en el sur ha tenido un ascenso que es bastante más grande que lo que ocurrió en la región metropolitana. Esto se puede ver aquí. Fíjense, aquí tenemos la incidencia, o sea, el número de casos por 100.000, la evolución del número de casos por 100.000 de la macrozona centro-norte, o sea, de la región de O'Higgins hacia el norte, versus la región, la macrozona sur, que es de Maule hacia el sur. Fíjense ustedes, la curva verde corresponde a la región sur. Fíjense cómo ha tenido un progreso ascendente prácticamente desde el inicio de la pandemia, con un inicio con muy pocos casos, pero posteriormente ya en septiembre había una elevación importante de casos y actualmente la epidemia es dominante en la macrozona sur. La incidencia en el sur actualmente es de 32,43 por 100.000, mientras que en la región centro-norte 27 por 100.000. En Chile en promedio 28,3 por 100.000. O sea, todavía tenemos una epidemia dominante en el sur. Siempre lo más llamativo es Santiago, ¿eh? Pero nosotros estamos como centralizados y lo que pasa en Santiago lo hacemos válido para todo Chile, pero en realidad lo que está sucediendo es que la epidemia desde hace rato, desde septiembre de 2020, ha ido dominando en el sector sur, la mayor cantidad de casos. Y eso debiera ser importante en cuanto a la gestión que debió haberse tomado y que nunca se descentralizó la gestión y yo creo que hubiera sido importante hacerlo. Aquí tenemos otro aspecto importante, es las tasas. Arriba a la izquierda tenemos las tasas por 100.000 habitantes, pero por cada región ahora. Y ustedes ven que todas las regiones actuales tienen tasas de más de 10 por 100.000 habitantes. ¿Por qué es importante el número 10 por 100.000 habitantes? Porque se calcula en Chile que sobre 10 por 100.000 habitantes, que aproximadamente eso debiera dar sobre más de 2.000 casos diarios, es un peligro de saturación de las UCI. Entonces, ese número es importante. Siempre debiéramos mantener la epidemia con menos de 10 por 100.000 habitantes. O sea, actualmente en Chile estamos cerca del triple de lo aconsejable para nuestro país. Otro punto importante es qué ha pasado con la letalidad. Observen ustedes, arriba tenemos la evolución de la letalidad. La letalidad corresponde al porcentaje de muertos. Entonces, eso, el gráfico debiera ir de 0 a 1. 1 sería un 100% muerto. Está expresado como proporción. Y ustedes ven
que si uno hace la letalidad cruda, divide el número de muertos por el número de casos actuales, eso se llama letalidad cruda y es un mal indicador de la realidad, porque los que se mueren hoy en realidad se habían enfermado hace 14 días. Entonces, hay que corregir la letalidad por la población, además con una función de distribución, una distribución gamma apropiada para los casos anteriores, pero uno no debiera dividir por la población actual, sino por la población aproximada de enfermos de hace 14 días. Cuando uno hace eso, tienen lo que se llama la letalidad corregida. Y ustedes ven que la letalidad corregida en Chile partió con alrededor de un 3% y actualmente se encuentra en aproximadamente un 2,3%. Esa es la letalidad sobre los casos reportados. La letalidad de este cuadro, aproximadamente un 2,3%. O sea, si uno es un caso reportado, tiene una probabilidad de morir de 2,3%. Esa es la idea. Para que se hagan una idea de si esto es mucho o es poco, una neumonía grave tiene una letalidad de aproximadamente un 1%. Entonces, esta es una neumonía, es un poquito más que una neumonía que tiene una doble mortalidad. Una neumonía, podríamos llamarla entre comillas, súper grave. ¿Ya? Una neumonía que nos puede conducir rápidamente a un distrés respiratorio al adulto, a necesitar ventilación mecánica. Bueno, en base a estas mortalidades, es posible calcular el subreporte. Y eso es basado en el supuesto de que existe una letalidad constante de aproximadamente un 1,4%, lo cual no es necesariamente un supuesto correcto, pero permite aproximar más o menos cómo ha evolucionado el subreporte en Chile. Y ustedes pueden ver la evolución del subreporte, ahí está expresado como una proporción, y ustedes pueden ver que ha fluctuado entre aproximadamente un 55 a un 60%, hasta actualmente alrededor de un 40% de subreporte. El subreporte promedio en Chile es de un 52%. O sea, en realidad, los casos que llegan a reporte son aproximadamente el 48% de los casos reales. Más o menos, cuando ustedes ven que les dicen que hay 5.000 casos, en realidad hay 10.000. Esa es más o menos la idea. Y eso también se expresa en la mortalidad que muestra el DEIS. Mientras el gobierno reporta 27.000 casos de fallecidos, el DEIS reporta 33.000 casos. Y si ustedes hacen el cociente de 33 partido por 27.000, les da aproximadamente un 35% de subreporte. De tal manera que eso es lo que hay que calcular aproximadamente. Nosotros tenemos aproximadamente hoy 33.000 muertos por COVID. Eso es 1,7 muertos por 1.000. Y como le decía Alexander antes de empezar, si tuviéramos el Estadio Nacional con 80.000 personas, alrededor de un 2 por 1.000, debiéramos dejar 160 asientos vacíos para recordar, ¿no es cierto?, a los viejos que se han muerto en esta pandemia. ¿Ya? Así que no es un número que es poco, es gran cantidad de fallecidos. En un artículo reciente, Eduardo Engel muestra que somos de los países con una mayor cantidad de fallecidos por 1.000. Solo hay 28 países que han tenido más muertos que Chile. O sea, Chile aproximadamente ocuparía el puesto número 150 o 130 en los números de países con más de un millón de habitantes. Es decir, hay una gran mortalidad en Chile por esta pandemia. Esto es la evolución de las unidades de cuidados intensivos. Si ustedes se fijan, hoy día tenemos una ocupación de aproximadamente, hasta el domingo eran 3.147 UCIs ocupadas con pacientes y el 73% de los pacientes eran por COVID. O sea, una gran cantidad de UCI. Y esto es un hecho notable, ¿eh? Porque el sistema de salud ha tenido una capacidad de expansión notable. Cuando se inició la pandemia,
había 690 UCI en el sistema público y aproximadamente 500 UCI en el sistema privado. Y hoy día estamos hablando de aproximadamente 3.500 UCI en total. De tal manera que estas UCI en realidad son salas que se han expandido y se están usando como UCI, las cuales se han dotado de ventiladores y de algunas de las capacidades de las UCI. Pero no son UCI construidas como tal. Así que ha habido una gran elasticidad del sistema. Actualmente el 95% de las UCI están ocupadas y, como decía, el 73% son por pacientes con COVID. Ahí tienen las curvas de evolución. La curva de arriba es cómo ha variado el porcentaje de ocupación de las UCI. Ustedes ven que nunca ha estado muy desocupada. Lo mínimo ha sido un 78% en agosto, actualmente un 95%. El segundo gráfico, ese que está en colores verdes y amarillos, corresponde al porcentaje de pacientes con COVID que hay en UCI. Y ustedes ven que actualmente estamos en la mayor proporción de pacientes COVID en UCI, alrededor de 73%. Y abajo tienen la evolución de los pacientes hospitalizados, no en UCI, sino en camas comunes. Y ustedes ven que hay una variación muy grande. Actualmente estamos en valores negativos, de menos 2%. Significa que se están desocupando ahora las camas destinadas a pacientes COVID, ¿no es cierto? Vamos en un pequeño descenso en el último tiempo. Y eso es un aspecto que tiene bueno en los últimos días, yo diría las últimas 2 semanas está ocurriendo eso. Otro aspecto que es interesante es analizar las edades de los pacientes que están en UCI. Y en la curva de la izquierda ustedes tienen la proporción de pacientes en UCI en cada estrato etario. Es un indicador muy interesante porque es un indicador que nos habla de inmunidad y tiene que ver con la vacuna. Observen ustedes, la curva negra son los mayores de 70 años. Observen cómo en un momento fueron dominantes, más o menos entre septiembre y enero, y actualmente ha caído brutalmente la curva de pacientes con edades mayores de 70, actualmente estabilizándose en alrededor de un 11%. La curva roja son los pacientes entre 60 y 70, y también vemos el mismo fenómeno con una disminución importante, actualmente estabilizándose en alrededor de un 22%. Mientras que los pacientes que tienen edades menores están ascendiendo su participación en las UCI. Entonces, lo que indica eso es que estos grupos etarios, los mayores de 60, ¿no es cierto?, de 60, 70 o más años, están adquiriendo una cierta inmunidad asociada a la vacuna y por lo tanto están participando menos en los cuadros graves. Y eso hace que la edad promedio de los pacientes en UCI haya ido cambiando, actualmente llegando a 54 más o menos 12 años. Y ustedes pueden ver en la curva de la derecha, en azul, no puse la desviación estándar porque solo en REDA ha sido constante de 12 años, pero ustedes ven cómo ha ido descendiendo. Hubo un instante en que era más de 60 años, actualmente está en 54 años. Así que ha habido un descenso en la edad promedio y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la inmunidad de estos grupos. ¿Qué ha pasado con la capacidad diagnóstica y con la proporción de resultados que salen positivos? Esta ha sido la evolución. En la curva de la izquierda ustedes ven que la principal, ¿no es cierto?, positividad llegó a más de un 30% en el brote que hubo en junio de 2020 y que actualmente, si bien es cierto, hay una elevación importante, llegó a un 11%, actualmente los últimos días se encuentran alrededor de un 8%. Ahí tienen la tabla con las positividades y ustedes ven todavía que hay aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regiones con más de 10% positividad. Todavía hay una importante positividad en algunas regiones. La región metropolitana, un 10%. Así que todavía tenemos gran cantidad de
positivos, ¿no es cierto?, detectados por los test diagnósticos. La trazabilidad en Chile ha sido un desastre. Eso hay que decirlo en la forma más clara posible. El gobierno siempre informa el porcentaje de confinados después que el sistema conoce a un enfermo. Y eso es de alrededor de un 80%. Entonces suena re bien, pues. Suena como que la trazabilidad es buena porque estamos confinando a los pacientes en un 80%. Pero si uno mira con detalle, observa que el número de contactos que declara cada paciente COVID en promedio es de 2,7, lo cual es evidentemente una información falsa. O sea, los pacientes no declaran sus contactos, porque evidente, los esconden porque si no los confinan. Así que la gente no le gusta declarar los contactos y la tasa el número de contactos por individuo es de alrededor de 2,7. Lo ideal debería ser números de más de 5 aproximadamente. Uno siempre tiene más de 5 contactos diarios que son relativamente cercanos, así que es un número bastante falso. Pero esta curva que les muestro aquí es la curva que usa la plataforma iCovid, que se refiere a la proporción de personas que desde que iniciaron síntomas son informados al sistema antes de 3 días. Y este es de apenas un 46%. Eso significa que una persona que inicia síntomas puede pasar en un 46%, puede pasar 3 días sin ser conocido por el sistema y contagiando a los demás. Pero además un 54% de ellos se demora más de 3 días. O sea, puede estar contagiando 4, 5, 6, 7, 8 días. Entonces, eso hace imposible toda trazabilidad. No hay trazabilidad posible con este número que les estamos mostrando acá. 46% informados al sistema antes de 3 días. Ahí hay un problema de gestión y un problema de cultura de la población que no consulta temprano o de los laboratorios que no hacen el examen rápido antes de un día. Un aspecto muy interesante es esta publicación que nos muestra, ¿no es cierto?, Gonzalo Menas y colaboradores, entre ellos, ¿no es cierto?, está Pablo Marquet, ¿no es cierto?, que publicación reciente en el Science, que nos muestra cómo hay una gran desigualdad social en Chile, ¿no es cierto?, y que incluso se manifiesta en esta pandemia, donde vemos que influye el estrato socioeconómico con tanto con las tasas de enfermos por COVID como la movilidad poblacional y también en la letalidad. Los gráficos que ustedes ven relacionan, por ejemplo, en el gráfico de arriba a la izquierda, el estrato socioeconómico versus, ¿no es cierto?, los casos atribuidos a COVID, y ustedes ven que mientras menor es el nivel socioeconómico, hay mayor cantidad de casos atribuidos a COVID. También observan ustedes en el gráfico del medio cómo la movilidad ha cambiado brutalmente, ¿no es cierto?, en algunas comunas. En las comunas que tienen estratos socioeconómicos más altos, la movilidad se ha reducido en más de un 60%, pero aquellas comunas con estratos socioeconómicos más bajos, la movilidad prácticamente no se ha reducido y puede andar alrededor del 20%. Y un gráfico importante es el de abajo a la derecha, que muestra cómo en los estratos socioeconómicos más bajos hay mayor cantidad de muertes atribuidas por 100.000 habitantes y más de muertes atribuidas a COVID por 100.000 habitantes. Ustedes ven en los colores de la derecha, tenemos, ¿no es cierto?, en los estratos socioeconómicos más bajos, efectivamente tenemos mortalidad atribuida en términos generales, que es mayor, y mortalidad por COVID. Entonces, esto nos muestra lo que ha ido sucediendo en esta pandemia, cómo afecta en forma desigual
no solo los países, ustedes ven la situación de India hoy día, sino que a nivel local, como a nivel subnacional, regional y como a nivel comunal se manifiesta esta desigualdad social que impacta en forma distinta a nuestra población. Hablemos un poco del coeficiente de transmisión. Este es un aspecto importante cuando uno mira la parte evolutiva de este virus. El coeficiente de transmisión nosotros lo medimos a través de un número que se llama el número reproductivo básico, que corresponde al número de casos nuevos a partir de un caso, bajo el supuesto que el 100% de la población es susceptible. Y el número reproductivo efectivo, que es el que medimos habitualmente, tiene la misma definición, número de casos nuevos a partir de un caso, pero bajo una población de susceptibles que es variante y que es afectada por las intervenciones epidemiológicas y por las medidas de mitigación y por las vacunas, por ejemplo. Entonces, lo que medimos siempre nosotros es el número reproductivo efectivo. Este número reproductivo se puede medir de distintas formas a partir de modelos matemáticos y tiene distintas fórmulas, no voy a entrar en ese detalle. Pero lo que quería mostrarle es esta fórmula que sí es importante. Cuando uno descompone el número reproductivo efectivo, lo puede descomponer en una serie de componentes, y que es la ecuación que está allá abajo. El número reproductivo efectivo lo pueden expresar como la proporción de susceptibles, que es QDT, por la tasa de movilidad, que es VDT, por la probabilidad de contacto con un susceptibles, que es PDC, por la probabilidad que un contacto resulte en infección, que es PDI dado C, partido por la tasa de recuperación más la tasa de mortalidad. ¿Por qué es importante mencionar esta ecuación? Porque en esta ecuación están todas las intervenciones epidemiológicas, sean estas farmacológicas o no farmacológicas, que uno puede hacer para disminuir y hacer que desaparezca la epidemia o la pandemia que estamos hablando en general. Uno puede afectar la población de susceptibles, QDT, vacunando, puede hacer disminuir la población susceptible. Puede, mediante una cuarentena, disminuir la movilidad poblacional, disminuye VDT. Si hace aislamiento, disminuye la probabilidad de contacto. Si usa mascarilla, puede tener contacto, pero no se infecta. Entonces disminuye la probabilidad de contacto, la probabilidad de infección dado contacto. Pero por otro lado, puede aumentar el denominador. Por ejemplo, si inventa un fármaco, aumenta la tasa de recuperación. Lo que nunca puede afectar, ¿no es cierto?, la tasa de mortalidad, porque uno no va a matar personas, ¿ya? Pero uno puede afectar todos esos parámetros para hacer que el número reproductivo sea menor que 1. Si es menor que 1, cada caso va a dejar menos de un caso y por lo tanto la epidemia va a disminuir en su tasa. Entonces es súper importante porque el objetivo epidemiológico siempre es disminuir el R efectivo a un valor bajo 1. ¿Qué es lo que ha sucedido en Chile? Ustedes tienen aquí la evolución del número reproductivo, el gráfico de arriba a la izquierda. Ustedes ven que al principio el R0 era de aproximadamente 2,4, posteriormente disminuyó, luego vino una gran epidemia donde el R se fue hasta 1,6, después disminuyó y luego hubo un aumento progresivo en enero y luego tenemos el brote actual aproximadamente en marzo, en que el valor se fue sobre 1 y actualmente está cayendo a un valor más tolerable de 0,29. Actualmente, al 9 del 5, eso del domingo, solo había 4 regiones con un R mayor que 1. Y el R de todo Chile es 0,929. O sea, hay una disminución aproximadamente de un 8% todas las semanas, lo cual es algo bastante, o sea, relativamente bueno. Hay varias preguntas que quedan pendientes. Una de las preguntas es si es posible alcanzar la famosa inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño corresponde
exactamente es hacerse la pregunta, ¿cuál es la proporción de inmunes que debe haber en una población para que el R efectivo sea menor que 1? Si ustedes resuelven la ecuación, una ecuación muy sencilla que dice que Q por R0 tiene que ser menor que 1, y Q es 1 menos P, y con P es la proporción de inmune, despeja P y le dice que la proporción de inmune debe ser mayor a 1 menos 1 partido por R0. Y eso es lo que se llama inmunidad de rebaño, una proporción mayor a 1 menos 1 partido por R0. Si reemplazan los números del COVID, les dice que debiéramos tener una proporción de inmune mayor a un 57,4%. Pero hay algunos problemas con eso. Uno de los problemas es que la inmunidad de rebaño depende de la proporción, ¿no es cierto?, de inmunes, pero depende de la efectividad de las vacunas. Una cosa que es importante observar es que tener inmunidad de rebaño no significa que no hayan pequeños brotes, no significa que desaparezca la pandemia, significa que el R se vuelve menor que 1, es decir, que las epidemias van a ser pequeños brotes y van a tender a desaparecer. Es distinto, no significa que solo se va a infectar un 57,4% de la población. Si uno quiere calcular la proporción que se infecta, tiene que usar otra fórmula, que es la fórmula que está dada abajo. Y a la derecha yo les doy algunos datos. Por ejemplo, con un R0 de 2,35, uno alcanza inmunidad de rebaño con 57,36% de la población vacunada. Pero los que se van a enfermar en total van a ser un 87%. ¿Ya? Significa que va a seguir habiendo brotes pequeños, va a disminuir, pero va a alcanzar igual a una gran cantidad de enfermos. Sin embargo, hay algunos supuestos de la inmunidad de rebaño. Uno es que la población es homogénea, o sea que todos podemos contagiar a todos. Segundo, que haya reducción de los susceptibles, es decir, que no haya pérdida de la inmunidad, o sea que cuando uno se vuelva inmune para siempre y no pierda su inmunidad. Y el problema es que en respecto a esto no tenemos claro si estos supuestos se cumplen. De hecho, la población no es homogénea y actualmente nadie sabe cuánto dura la inmunidad después de haber tenido COVID o después de vacunarse. Así que no está claro si se puede alcanzar una inmunidad de rebaño. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con la vacuna? Cuando uno va a vacunar, lo que tiene que considerar, ¿no es cierto?, es la inmunidad de rebaño y dividirla por la efectividad para ver qué proporción de vacunados tenemos que vacunar. El problema está en Chile que la inmunidad de rebaño se alcanzaría con un 57,4% de población vacunada, pero la efectividad es solo de un 53,6%. Si ustedes dividen 57,4%, lo dividen por 0,56 y les dicen que para alcanzar inmunidad de rebaño debieran vacunar a un 110% de la población. Es decir, con una vacuna con una efectividad del 56%, no se puede lograr inmunidad de rebaño. Y hay otro factor que es importante. ¿Qué pasa si se pierde la inmunidad de la vacuna? Es decir, si la vacuna se pierde su inmunidad, por ejemplo, a los 3 meses o a los 4 meses. Es decir, no es una inmunidad que dura años o que dura toda la vida. El problema está que si ocurre eso, entonces hay que utilizar un nuevo factor de corrección, que es la tasa de pérdida de inmunidad por vacuna. Y ese factor de corrección también va en el denominador. Y el problema está entonces en que si hay pérdida rápida de inmunidad por la vacuna, entonces la proporción que debiera vacunarse para obtener inmunidad de rebaño debiera ser aún más alta. Y entonces ya estaríamos llegando a un 120, un 130%, lo cual no se puede, ¿no es cierto? Entonces,
hay problemas que no están resueltos. ¿Cuál es la real efectividad de la vacuna que estamos usando en Chile? Y si esas vacunas que se están usando a nivel del mundo van a dejar una inmunidad permanente o solo una inmunidad por unos cuantos meses. El problema es que si no se puede alcanzar inmunidad de rebaño, tenemos que vacunar en forma crónica, es decir, hay que vacunar todos los años, que es lo más probable que ocurra con COVID. De hecho, hay un umbral crítico, y ahí está la fórmula, sobre el cual ninguna vacuna es capaz de producir inmunidad de rebaño. Y ahí tienen el umbral crítico. La pregunta es, ¿cómo vamos en Chile? Aquí tenemos la gráfica, ¿no es cierto?, que aporta el Ministerio de Salud, arriba a la izquierda. En azul, los que se han vacunado con su primera dosis, en verde, con su segunda dosis. Actualmente, ustedes ven, si uno usa como referente el 60% para una supuesta inmunidad de rebaño, ya hemos visto que probablemente eso no se puede alcanzar con esta efectividad. Para ese supuesto, si uno tira la línea verde, ustedes ven las curvas que mostramos a la derecha. En azul, la proporción de gente que tiene la primera dosis, pero eso no sirve, porque todavía no tienen inmunidad. En rojo, la gente que tiene la segunda dosis. La segunda dosis, que es la curva en rojo. La curva en verde son las personas que han pasado 2 semanas desde que pusieron la segunda dosis. ¿Ya? Esas personas, 2 semanas después de la segunda dosis, son las personas que debieran haber adquirido la inmunidad. Sin embargo, como la efectividad es de un 56%, la inmunidad mínima real es la curva celeste de abajo. Eso es lo que llevamos en Chile. Aproximadamente hoy día llevamos un 44,8% de la población con una dosis. De esto, un 83,5% tiene la segunda dosis. El 18,2%, ¿no es cierto?, realmente debiera tener inmunidad. Y si le sumamos los que ya han tenido COVID, podríamos llegar hasta un 24,65%. Entonces, no es un mal porcentaje si uno piensa. Aproximadamente hoy día debiéramos tener un cuarto de la población inmune al COVID. Pero todavía hay mucho camino para superar un 60 o más por ciento. Finalmente, unas cuantas palabras en cuanto a la evolución de los virus. Hay varias hay varias teorías, hay varias hipótesis respecto a lo que debiera suceder con con la virulencia de los virus. Por ejemplo, la hipótesis más antigua es que debiera ocurrir una evolución hacia la benignidad, que sería como la hipótesis de Mañalich, que el virus se pone buena gente. En realidad, esa hipótesis está basada en Fenner, 1959, con los trabajos de mixomatosis, que proponen que todos los patógenos debieran evolucionar a ser comensales. Sin embargo, esa hipótesis ha sido rechazada numerosas veces y hay varias hipótesis alternativas, como la hipótesis de severidad adaptativa de Anderson y May y de Ewald, que muestra que las enfermedades transmitidas por vectores, ¿no es cierto?, favorecen la transmisión y hay un aumento en la virulencia en ese tipo de enfermedades. Hay otras hipótesis que hablan de la hipótesis de adaptación restringida de McNeil, que dicen que no es posible una adaptación hacia la benignidad en el artrópodo y el humano a la vez, y por lo tanto no necesariamente se evoluciona en el humano hacia una evolución a la benignidad. Por otro lado, está la hipótesis del tiempo insuficiente, de que decir que los virus no tienen tiempo suficiente para manifestar su evolución a lo largo de las epidemias. La hipótesis del nicho de la virulencia, que propone que existen nichos iguales, nichos ya sea temporales o espaciales, en los cuales los virus pueden ser muy virulentos. La hipótesis de baja virulencia en las enfermedades de transmisión vertical, la hipótesis sit and wait en microparásitos ubicuos. Pero esta hipótesis es la que más me gusta a mí y se aplica a las enfermedades de transmisión directa,
que es la hipótesis adaptativa de Anderson y May. Me gusta porque se basa en el número reproductivo. El número reproductivo tiene esa expresión que ustedes ven allí. R0 es igual a beta partido por mu más b más gamma. Beta es la tasa de contacto. Mu, o sea, representa la transmisión beta. Mu es la tasa de mortalidad. B es la virulencia, o sea, la mortalidad específica. Y gamma es la tasa de recuperación. Entonces, para maximizar el número reproductivo, que representaría el fitness viral, ¿no es cierto? La teoría dice que podríamos disminuir la virulencia, disminuir B, y se maximizaría el R0. Entonces, esa sería la hipótesis, digamos, inicial, evolución hacia la benignidad. Disminuir la virulencia aumentaría el R del virus. Sin embargo, el problema está que la virulencia va asociada a la transmisión. Entonces, no se puede disminuir la virulencia sin disminuir la transmisión. Y por lo tanto, no es posible una evolución hacia la benignidad. Entonces, lo que sucede en la enfermedad de transmisión directa es que debiera evolucionarse a una virulencia intermedia. Se puede demostrar, ¿no es cierto?, que con esta fórmula, que el máximo fitness se obtiene con virulencias intermedias. En otras palabras, a un virus no le conviene ser muy virulento, porque mata al paciente, y si mata al paciente, mata al clon viral que está en el paciente, por lo tanto, los virus más virulentos se van a morir. No le conviene ser poco virulento, porque si es muy poco virulento, va a tener también poca transmisión y entonces no va a sobrevivir. Entonces lo que se favorece es la virulencia intermedia. Entonces hay que estar muy atento a lo que pasa en nuestros virus. Hay que esperar una evolución hacia la virulencia intermedia. Las enfermedades poco virulentas no se transmiten. Las enfermedades muy virulentas matan a sus hospederos, pero no se perpetúan. La pregunta es si hay tiempo para que exista evolución viral. Y la verdad es que en estos párrafos queda bastante claro que la evolución es posible durante el tiempo epidémico en los virus, porque tienen muy corto tiempo de generación y un gran potencial reproductivo, una tasa de reproducción muy rápida y altas tasas de mutación. Entonces, en esta frase se dice lo que dijimos antes. El consenso para este trabajo teórico es que bajo el compromiso entre transmisión y virulencia, la virulencia va a ser mayor durante las primeras etapas de una epidemia, cuando la abundancia de hospederos susceptibles es alta, y debiera evolucionar hacia menores de virulencia cuando se alcanza el equilibrio endémico. O sea, la teoría evolutiva dice que al inicio debiera estar la mayor letalidad y posteriormente debiera haber un poco menor letalidad. Última diapositiva, que se sabe en Chile, ¿no es cierto? Hemos visto la aparición de variantes, ¿no es cierto? Han ido mutando este virus, ha ido evolucionando este virus, y hay varias variantes que han sido estudiadas, ¿no es cierto? La variante, ¿no es cierto?, de B1.1.7, la variante, ¿no es cierto?, de Inglaterra. Está la variante P1, ¿no es cierto?, brasilera, que es idéntica prácticamente a la de Sudáfrica, y hay una variante P2. La evidencia internacional lo que dice hasta ahora contradice un poco la teoría evolutiva que dice que debiera disminuir la virulencia. Hay varios artículos que han propuesto, ahí les pongo los resultados de algunos artículos, les pongo los artículos de Boles, de Patoni, de Davis, que proponen que al menos la variante inglesa, la B1.1.7, o llamada VOC también, tiene una mayor transmisión y se ha asociado a mayor letalidad. Sin embargo, hay otros artículos que cuestionan estos resultados, como el de Graham y colaboradores, que dice que en realidad no hay ninguna
no hay ninguna real demostración de que haya aumentado la letalidad o la mortalidad en esta variante inglesa, que es la más estudiada. Observen este gráfico que nos muestra la doctora Marcela Ferrés de la Universidad Católica de Chile, me lo mandó ayer, y qué es lo que está sucediendo con las variantes en Chile. Ella ha estudiado, ¿no es cierto?, lo que recibe en el centro, ¿no es cierto?, que está asociado a la red UC Christus, y ve la proporción de las variantes, cómo han ido evolucionando en Chile. Observen ustedes que al 27 de febrero, la mayoría eran las cepas habituales que están circulando en Chile, un 96%, y aparece la variante inglesa en un 3,7%. Posteriormente, ya al 28 de febrero, aparece la variante P1 Sudáfrica. La P1 la brasilera y la sudafricana es muy parecida, y los métodos moleculares en Chile no permiten identificar en estos dos, por eso las pone junto la Marcela. Entonces, observen como ya el 28 de febrero ya teníamos un 11,1% de la variante P1. Posteriormente, al 26 de marzo, un 25,4%. El 31 de marzo, un 52,3%. En abril, un 52,9%. Luego bajó un 42%, luego se mantuvo en un 46%, y actualmente se ha estabilizado en un 56,9%. O sea, hoy día la variante brasilera es la dominante en nuestra población. La variante inglesa pasó de un 3,7%, luego un 5,1%, luego un 12,7%, 13,2%, y actualmente en la última detección, en el último estudio, no se detectó esta variante. Es decir, podría estar existiendo una suerte de reemplazo de el virus que naturalmente circulaba fundamentalmente por la variante brasilera en Chile. Sin embargo, no se han detectado cambios ni en el R ni en la letalidad. Eso era lo que les quería compartir. Espero no haberme demorado mucho. Lo siento si me demoré, pero quería darles harta información en lo posible. Muchas gracias por su atención. Gracias, Mauricio. No, estuviste impecable con el tiempo. Así, Sí. sí, así que vamos a dar paso a las preguntas. Voy a dejar de compartir, ¿eh? Okay. Eso, ahí sí. A ver. También le afirmo. Yo quiero decir algo. Sí, Adelante. dale, María José. Hola, Mauricio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es que siempre me encanta todo lo que haces tú. Yo debería trabajar contigo, me encanta, me gusta mucho. O sea, tiene una claridad para decir las cosas que voy a tomar la presentación de YouTube que hiciste ahora y se la voy a mandar a todos los inmunólogos que conozco que se andan haciendo todas estas preguntas que tú has analizado. Así que te felicito, de verdad que fue de una claridad impresionante. ¿Ya? Muchas Ahora, gracias. y ojalá la gente conociera lo que tú dices, porque yo también he estado estudiando estas cosas porque yo soy inmunóloga más que nada, porque en realidad el COVID no me interesa para nada. Yo lo único que quiero es que desaparezca y que yo pueda volver a hacer las cosas que me interesaban antes, ¿ya? Me encuentro metida ahí haciendo ELISA, haciendo citoquina, haciendo fenotipo de pacientes, todo un montón de cosas que la verdad lo que tiene interesante es que nos ha permitido probar muchas cosas que nosotros decimos los inmunólogos, ¿ya? Y darnos cuenta en el fondo que no sabemos gran cosa de la respuesta inmune, porque la verdad es que las vacunas para poder probarlas se necesitan muchos años. Y ahora estamos tratando de entender lo que pasa con las vacunas en meses, en días, porque hay gente, yo he estado ensayando a gente que se ha vacunado con la vacuna Sinovac, porque en un principio yo pensé que la vacuna era mala.
sí, definitivamente mala, y que por eso es que los casos siguen subiendo, ¿ya? Y mi análisis de harta gente que hemos estado viendo, ya quizás no suficiente, pero qué sé yo, 200, más de 300 personas que hemos estado mirando, es que la vacuna es buena, hace lo que tiene que hacer en un 90% de las personas, hay una respuesta. Pero si uno empieza a mirar qué tipo de respuesta, hay unos que hacen una respuesta muy fuerte y otros una respuesta débil. Y si uno empieza a mirar en el tiempo, los que tienen una respuesta débil empieza a desaparecer, los que tienen una respuesta alta también empieza a desaparecer. Así que lo que tú dices, la eficacia de las vacunas, va a haber que verlo. Yo creo que además nosotros en Chile estamos como muy centrados en la vacuna Sinovac, ¿ya? Que me parece buena, en cierto modo es una vacuna que puede prever en el tiempo cambios en el virus y que puedan ser reconocidas por esta vacuna, porque es una vacuna con el virus atenuado. Pero los virus atenuados ya sabíamos hace mucho tiempo que no producen respuestas muy buenas tampoco. Entonces, yo creo que la estrategia que se debería seguir en el gobierno con respecto a las vacunas es ir cambiando un poquito las vacunas. ¿Qué piensas tú? Porque yo, en mi experiencia, la vacuna Pfizer es muy buena, sí, o sea, después de la primera dosis la gente tiene ya muchos anticuerpos. La vacuna Sinovac, después de la primera dosis, es nula, no hay ninguna respuesta. Solamente tienes que esperar la segunda dosis para que parezca algo. Entonces, ¿no te parece que cambiar de vacuna, que podría cambiar en algo estos números que tú nos muestras, que son muy interesantes y de verdad espero tu respuesta, pero por sobre todo te felicito por el trabajo que has hecho? Muchas gracias. Sí, la verdad es que yo coincido con eso. Yo pienso que al menos va a haber que repetir esto. Probablemente es probable que nos vacunemos cada año, y coincido con la observación. Vacuna Pfizer tiene una efectividad aproximada de transmisión del 90%, y los números la avalan. Cuando uno ve en la evolución de la curva de Israel, actualmente está con menos de 1 por 10.000 casos. Es el único país con esa respuesta real, fundamentalmente con vacuna Pfizer. El Reino Unido, que es principalmente AstraZeneca, tiene una disminución súper importante. Actualmente está en tasas de 4 por 100.000 habitantes, lo cual es una respuesta bastante buena. Pero ahí esa va demostrando las diferencias entre la eficacia de transmisión. Chile es un experimento muy interesante si uno lo mira como un experimento, porque fundamentalmente vacuna Sinovac y tiene un alto porcentaje de población vacunado. Debiéramos estar llegando ya a una inmunidad teórica de 1/4 de población. Entonces va a ser muy interesante lo que suceda en cuanto se estabiliza el valor de las tasas por 100.000. Si obtenemos tasas menores a 5 por 100.000, yo creo que eso sería bastante similar a lo que ha logrado producir AstraZeneca. Ojalá llegáramos a esos valores, pero por ahora lo que tenemos es que lo sabemos y podemos afirmar que tiene aproximadamente un 56% de eficacia para evitar los cuadros clínicos, ya sea leve y superiores, y un 80% de eficacia para evitar los cuadros clínicos de UCI o la mortalidad. Así que coincido, efectivamente es probable que tengamos que vacunar más, y si tenemos que usar otro tipo de vacuna, va a ser muy bueno que tengan una mejor efectividad, o vacunas nuevas de la misma empresa, ¿no es cierto?, el mismo Sinovac, que vayan incluyendo, ¿no es cierto?, las nuevas variantes o las variedades que vayan apareciendo, que se vaya perfeccionando. Yo pienso que sí, efectivamente. Gracias. Mauricio, y en China, esa es la que han ocupado, la Sinovac. ¿Cómo van ellos el porcentaje? Bien, van bastante adelantados en toda esta historia de Wuhan. Sí, van bastante adelantados en eso. No tengo los datos de China, no aparecen en los porcentajes. Te dan los porcentajes en general de la efectividad de aquellos países que tienen mayor porcentaje de vacunación. Y realmente los países que tienen mayor porcentaje de vacunación hoy día son Israel, el Reino Unido, Bahrein, que es un reino muy chiquitito, ¿no es cierto? Luego sigue Estados Unidos, que tiene un porcentaje similar a Chile y ya está en tasas de
de alrededor de 15 por 100.000, y luego sigue Chile. De tal manera que esos son los países que podríamos decir que tienen una mayor cantidad de población, en teoría con algún grado de inmunidad. Así que China estaría debajo de ese número porque tiene una tal población que es imposible que realmente tengan la cultura para haber logrado vacunar un buen porcentaje de población. Pero voy a buscar específicamente el dato, pero sé que China tiene bajo porcentaje. Parece haber una cultura que no es muy clara en cuanto a vacunas en esa población. A lo mejor para Wuhan y a lo Sí, mejor tampoco están siendo muy transparentes con los datos. No hay mucha manera de cotejar siempre lo que es la información que sale de China. Sí, tengo la sospecha de que esa región toda está subinformada, porque si tú tienes alrededor de 250, 300.000 casos en Europa, tienes alrededor de 250, 300.000 casos en América, tienes sobre 400.000 casos en el sudeste de Asia, en África tienes 5.000 casos y en la región de China tienes 20.000 casos. Es muy raro esa información con tal cantidad de población que hay ahí, así que uno nunca sabe el valor real. Uno puede ponerle un signo interrogativo, pero tampoco puede asegurar nada, pero no sé. Claro. Ahí Pamela tiene una mano levantada. Por Pamela, favor, parece. por algún motivo no la vi, no me sale. Sí, no, la levanté recién. Profe Canal, es un gusto escucharlo, efectivamente su charla fue fantástica. Y quería preguntarle entonces, pensando en el sistema de vacunación que existe hoy acá en Chile, uno debería esperar que el número de contagiados diarios no baje mucho, pero sí el de las hospitalizaciones y de las muertes producto de la eficacia de las vacunas, ¿no? Ahora, uno debiera esperar en teoría, si tiene un 56% de eficacia, debiera producir un impacto numérico también en el número de casos, porque uno habla de eficacia porque no, en realidad ahí hay un detalle que es re interesante. La eficacia en general se define como la capacidad de la vacuna para evitar un cuadro clínico, un outcome particular, por ejemplo, que uno no tenga síntomas o que no vaya a la UCI, etc. Lo que debiera usar uno es lo que se llama eficacia de transmisión, es decir, cuál es la probabilidad que un vacunado transmita. Desgraciadamente esa no se conoce, Ya uno debiera calcular que va a ser al menos de un 56%, porque uno dice que si le evita el cuadro clínico severo, entonces ese probablemente, como no tiene cuadro clínico severo, tampoco va a ser capaz de transmitir, porque el que transmite es el que tose, el sintomático, el febril. Pero el que no es tan febril transmite menos. Pero eso es teórico nomás, así que es difícil de saber. Así que uno debiera esperar que hubiera algún impacto numérico en el número de casos, pero fundamentalmente el impacto debiera ser a nivel de UCIs. ¿Ya? Eso debiera ser lo fundamental. Yo espero que haya un impacto numérico en los casos también, como ha ocurrido en el Reino Unido con su AstraZeneca. Gracias. De nada. Pueden desactivar sus micrófonos para hacer preguntas, no tienen para qué pedirme permisito. Ahí Liliana Cantudemil parece que tiene alguna. Sí, oye, te felicito, Hola. Excelente seminario que nos diste, con mucha claridad, pero me dejaste con una duda. ¿En Chile vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño y con esta vacuna que tenemos, que estoy viendo acá que dicen que es media eficiente, y cuándo podría ser, más o menos? Mira, en realidad el objetivo, y eso lo hemos discutido bastante en la Escuela de Salud Pública, hay posiciones muy diversas entre distintos epidemiólogos. Por ejemplo, Janet Vega dice muy claramente, aquí no se va a alcanzar inmunidad de rebaño. ¿Por qué no se va a alcanzar? Porque la eficacia es de un 56% y por lo tanto tendríamos que vacunar más del 100% de la población. Sin embargo, hay algunos considerandos que hay que hacer, porque todos estos cálculos se hacen para poblaciones homogéneas y resulta que hay papers publicados en Science y en Nature que dicen que
y esos son papers con modelos teóricos que demuestran que cuando hay heterogeneidad poblacional, uno puede alcanzar inmunidad de rebaño con valores, con umbrales menores a los calculados para poblaciones homogéneas. Entonces eso ya sería un factor a considerar. De hecho, se podría alcanzar inmunidad de rebaño con un 40% y, digamos, sería un factor. El otro factor que es interesante es que la efectividad del 56% se midió 2 semanas después de puesta la segunda dosis. La pregunta que uno hace es: ¿qué pasa con ese porcentaje de inmunidad si pasa más de 2 semanas? Es probable que a un mes esa efectividad sea mayor. Entonces, si uno tuviera una efectividad un poquito mayor que ese 56%, y si el efecto de heterogeneidad fuera el suficiente para bajar el umbral un poquito, podría alcanzarse esa inmunidad de rebaño. ¿Ya? Podría alcanzarse en teoría. Yo pienso que con valores sobre el 60% al 70% de la población hay una alta esperanza de que efectivamente se alcance ese valor. ¿Ya? Yo pienso que puede ser. Y por otro lado, si no se alcanza no hay que preocuparse tanto, porque el objetivo epidemiológico, más que alcanzar el umbral de rebaño, que sería aquel que no permitiera que se desarrollaran nuevos brotes en forma importante, lo importante en realidad es lograr mantener el R menor que 1. Si uno logra mantener el R1, el R menor que 1, con otras intervenciones como el cuidado personal, como la mascarilla, como distintas otras intervenciones, no tan grandes como hacer cuarentena, etcétera, sino que intervenciones de tipo personal, uno podría tener una situación de convivencia con el virus, manteniendo Rs menores que 1 o muy cercanos a 1 en una situación de endemia baja. Yo creo que es probable que eso se pueda mantener y que ese debiera ser el objetivo epidemiológico de Chile, de llegar a una convivencia con el virus, porque este virus no va a desaparecer, ¿no es cierto? Y ojalá con un estado de endemia baja, como lo están logrando los países como Inglaterra e Israel. Yo creo que tal vez vacunando todos los años, como lo hacemos con influenza, podríamos lograr una situación de ese tipo. Gracias, Mauricio, muy claro. Tenemos unas preguntas por el chat de YouTube. Acá dice, esto es de utilidad pública, si la persona se pasa en unos días de aplicarse la segunda dosis, no se la puso a tiempo, ¿cuántos días pueden pasar para recibir la segunda dosis y generar el esquema nuevamente? No, eso no es mayor importante. En general uno debiera cumplir con el protocolo. Yo creo que eso lo debe saber más María Rosa Bono en la parte inmunológica, pero en general el que se atrase unos días, una semana, yo no creo que haya problema. No sé si María Rosa nos puede aportar algo, yo no estoy 100% claro ahí. Sí, no, yo creo, o sea, tu respuesta es totalmente correcta. Yo creo que no tiene ninguna importancia. Incluso podría demorarse más tiempo que unos días, una semana, un mes, daría lo mismo. También bueno, que no se preocupe nomás, no hay problema, pero que se ponga la segunda dosis. Sí. Que se la ponga, eso no sí. se lo olvide, claro. Que se la ponga, porque solamente la inmunidad con Sinovac se produce después de la segunda dosis. ¿Ya? Ahora, probablemente si tiene la primera dosis, ¿qué es lo que va a pasar con la gente que va a estar ahora en las elecciones? Que la mayor parte de los vocales de mesa van a tener solamente una dosis. ¿Ya? Eso yo pienso, sí, pues si nadie conozco a eso que está pasando. Lo que sí deberían haber vacunado con la Pfizer, porque con la Pfizer a los 15 días la gente ya tiene una inmunidad bastante buena, pero en algunas comunas los vacunaron con la Pfizer y en las más pobres con la Sinovac. O sea, esto sigue siendo siempre lo mismo, ¿te das cuenta? Con la Sinovac verdaderamente necesitas que haya pasado un mes y tener la segunda dosis para que empieces a ver los anticuerpos. ¿Ya? Efectivamente, ese es un punto Desgraciadamente, súper importante. Y hay sí, preguntas. hay que seguir los ejemplos de otros países donde las cosas funcionan. Por ejemplo,
en algunos países se han vacunado a los profesores con vacunas Pfizer, para que los niños puedan volver al colegio, porque eso es como súper importante. ¿Ya? Acá deberíamos haber reservado las vacunas Pfizer para los profesores, para la gente de salud, te das cuenta, la gente realmente que necesita, para los bomberos, los basureros, la gente que está en contacto con, que podría estar en contacto con el virus. ¿Ya? Y así se está haciendo en nuestros países, pero en Chile siempre tú terminas por los ricos y los pobres. Exactamente. También están preguntando acá por si se va a la inmunidad, que es algo que se ha discutido desde muy temprano. Ha habido afirmaciones que se desaparece la inmunidad, pero no, pero lo que yo te entendí de tu charla, Mauricio, es que eso no se sabe en realidad. Se están basando en otras enfermedades que son parecidas y que se desvanece. Mira, hay un punto que es re importante a considerar, que la epidemiología en este sentido nos ayuda. Tenemos aproximadamente, ¿no es cierto?, tenemos 3 millones de fallecidos en el mundo, tenemos 130 millones de casos de COVID y no tenemos ninguna serie larga de dobles COVID. Eso significa, ¿y por qué me preocupo de eso? De personas que hayan tenido realmente 2 veces COVID. Porque los que han tenido 2 veces COVID son un indicador de los que pierden inmunidad. Sin embargo, no hay ninguna serie larga de gran población que haya tenido 2 veces COVID. Eso significa que la inmunidad que está dejando el haber tenido una vez el COVID es lo suficientemente larga como el tiempo que lleva esta pandemia. O sea, podríamos decir, mira, es lo suficientemente buena al menos para un año. ¿Te fijas? Es decir, esa es la experiencia que tenemos con COVID. Y conversaba con el virólogo, con el profesor, ¿no es cierto?, el maestro Avendaño, y me decía exactamente la misma situación. La experiencia, y coincidiendo con los estudios que hicieron en el Reino Unido, aparentemente el COVID deja una buena inmunidad. ¿Cuánto es el tiempo? No se puede asegurar porque llevamos muy poco tiempo, pero la experiencia epidemiológica te está diciendo que por lo menos entre 6 meses, un año que llevamos ya el tiempo que llevamos con harto COVID, digamos, no están repitiendo los casos. Y eso también nos advierte sobre las variantes, que es re interesante, que el único caso en que se pudo demostrar, ¿no es cierto?, en que había repeticiones COVID fue con la variante brasileña en Manaos, ¿no es cierto?, que dio la voz de alerta, la variante P1 brasileña, pero había algunas dudas en cuanto a las estadísticas al respecto, si eran verdaderos COVID, etc. No está claro que uno pueda hacer repeticiones de COVID en la generalidad de los casos. De que hay casos que ha hecho 2 veces, hay casos, pero siempre han sido pocos. Así que uno debería estar tranquilo en cuanto al tiempo de inmunidad que deja esta enfermedad. Al menos lo suficientemente tranquilo para llegar a un proceso de vacunación anual, por ejemplo. Y lamento ser portador de rumores, pero también he escuchado esto de que la Pfizer no funciona con la P1. ¿Eso es mentira? Ahí yo no tengo claro, pero mientras más específica es la vacuna, es más específica para un tipo de virus particular. Claro, por eso la Sinovac es para el virus completo, te fijas, uno genera contra todos los antígenos. ¿Te fijas? Ahora tengo entendido que la Pfizer es solo para la proteína espiga, tengo entendido, y generada por ARN mensajero, tengo entendido. Así que, pero ahí yo creo que me apoya la doctora Bono, yo creo que me puede ayudar al respecto. Es lo mismo que la misma intuición que tenemos, pero me preguntaba si había un estudio concreto. Pamela tiene una mano levantada. Sí, de nuevo yo, pero esta es una pregunta más bien para inmunología. Pensando en que la vacuna Sinovac deja igual una gran ventana de posibilidad de contagio y desarrollo de una enfermedad leve, pensando en lo futuro, eso no sería una buena estrategia para que uno mismo vaya fortaleciendo su sistema inmunológico a través de estos contagios que van a ser más leves, pero que no van a generar gran letalidad. No sé, lo dejo ahí planteado como una posibilidad, una consulta. Es una buena posibilidad, un poco riesgosa, sí, porque también tienen la posibilidad de hacer un cuadro grave. O sea,
tiene un riesgo. Habría que hacer los números, cuál es el costo-beneficio, pienso yo. Porque también hay su riesgo de caer en una UCI. Así que tal vez evolucionar a esa repetición con nuevas versiones un poquito más efectivas, ojalá pudiera ser la mejor estrategia, pienso yo. Yo por lo menos o sea, lo que tengo como información es que la gente que ha tenido COVID y depende del tipo de COVID, si es severo, moderado, leve, asintomático, todo eso es que hay que considerarlo, ¿ya? Pero algunas personas que han tenido COVID y que nosotros hemos podido analizar, que provienen de largo tiempo hacia atrás, mantienen la inmunidad de anticuerpos todavía casi un año después, ¿ya? Sí. Entonces, por lo menos los enfermos de COVID, que era para lo que preguntaba antes Alexander, pareciera ser que mantienen su inmunidad. A mí, eso es la gente que ha sido infectada por el virus directamente, la infección natural, ¿ya? Ahora, no puedo decir exactamente lo mismo de la vacuna, ¿ya? Pero la vacuna, por ejemplo, las personas que que se infectaron anteriormente por COVID, la vacuna hace un boost, así, un desafío muy bueno para esas personas. Esas personas aumentan rápidamente su cantidad de anticuerpos. Incluso yo de esa manera he podido decidir de personas que creen que no han sido infectados por el virus, si tienen una respuesta después de la primera dosis de Sinovac, ¿ya? Después de la primera dosis, para mí son gente que fue asintomática, ¿ya? Porque rara vez alguien produce una respuesta después de la primera dosis, ¿ya? Y claro, yo estoy hablando de gente que además está en el hospital porque son gente que es la mayoría de la gente que yo he estado analizando, que son personal de hospital. Qué interesante ese punto. Sí, tenemos harto trabajo en eso y esperamos poder publicarlo pronto, porque igual como para tener datos de lo que está ocurriendo acá en Chile, ¿ya? Me parece súper bonito sería. Sí, sí. Tenemos eso sí que hacer la parte estadística, por ahí tenemos algunos problemas que parece que te vamos a preguntar a ti, Mauricio. Sí, no, con mucho gusto. ¿Cuáles son las colaboraciones? Sin problema. No sé si tenemos... parece que aquí la pregunta del chat. ¿En qué momento se alcanza el equilibrio endémico? Eso es una pregunta que no se puede contestar. O sea, ¿cuándo se va a alcanzar? No se puede contestar. ¿Cómo se define un equilibrio endémico? Eso sí pues, se puede contestar. Cuando R se estabiliza permanentemente en 1. Eso es el equilibrio endémico y hay que medir siempre el número reproductivo efectivo. Chile estuvo en un estado endémico, de endemia alta, aproximadamente entre agosto, septiembre, octubre del 2020, pero estuvo en un estado de endemia alta. ¿Ya? Es decir, el R prácticamente era 1, pero el número de casos era muy alto todavía, se movía entre 500 y 1000. ¿Ya? ¿No es cierto? Lo ideal es lograr un estado endémico, pero con una endemia baja de menos de 5 por 100.000, o ojalá como Israel, menos de 1 por 100.000. Eso sería la situación ideal. ¿Ya? Es difícil saber cuándo se va a alcanzar, pero sí es posible medirla y poder decir, bueno, ahora estamos en un estado endémico midiendo el R. Yo quería preguntar algo también al respecto, de pura curiosidad. Profesor Canarsol, hace tiempo que Hola, no ¿qué nos tal, veíamos. Jorge? ¿Cómo estamos? Es por el R justamente, porque tú mostraste la ecuación con varios parámetros y esos parámetros parecen imposibles de medir. Entonces yo creo que esos son los parámetros que explican, piensa, así lo leí yo, son los parámetros que explican el R, pero no la manera en que se mide, ¿no? ¿O estoy...? Efectivamente, la verdad es que en la práctica el R se vuelve un problema muy sencillo que a ustedes prácticamente le da risa en Facultad de Ciencia, porque a la larga se vuelve un cociente entre promedios móviles. Porque la idea es la siguiente, el R lo que mide es cuántos casos deja cada caso. Entonces, si tú tienes un promedio móvil de casos,
y luego te mueves lo que se llama un intervalo serial, que es aproximadamente 5 días en el COVID, es decir, el tiempo entre infección e infección promedio es de 5 días. Si te desplazas 5 días y tomas otro promedio móvil, hace el cociente entre los dos y tiene la estimación del R. ¿Ya? Ese se llama el método RKI, el método del Robert Koch Institute. Hay un método bayesiano, que es el método de Cori, que usa unas integrales y una distribución gamma, pero es el mismo sentido, es un cociente entre número de casos entre dos periodos sucesivos separados por 5 días. ¿Ya? Esa es la idea fundamental para medirlo. También se puede hacer a través de la pendiente de la curva logarítmica. La pendiente de la curva logarítmica se le suma un número particular, se puede deducir a través de modelos SEIR, ¿no es cierto? Y tú tienes otra estimación del R, calculas la pendiente y aplicas la fórmula 1 más R tau y obtienes un número del R. Medirlo, eso es en la práctica, cociente entre promedios móviles, una relación con la pendiente de los casos. Pero estás muy bien en lo que tú decías. Lo que contiene el R es lo importante, porque son los parámetros que determina el R y son los que se pueden intervenir mediante distintas aproximaciones, ya sea farmacológicas o no farmacológicas. Claro. Esa es la idea. Una curiosidad, entonces, que yo tenía justamente viendo eso, es que eso permitiría estimar el efecto que tienen medidas como la cuarentena, por ejemplo, estas medidas de confinamiento, paso 1, 2 o 3, si es que tienen o no tienen efecto sobre ese R y bajo qué condiciones lo tienen, ¿no? Efectivamente, eso es lo que hace el Centro de Modelación Matemático. Efectivamente, cuando hacen simulaciones de cuarentena, lo que hacen, particularmente la cuarentena, produce un efecto sobre la tasa de movilidad. Entonces, el parámetro que más se mide es la movilidad social. Y ese es muy fácil de medir porque es medible a través de la parte telefónica y el Google tiene un sistema de información que permite ver cómo se están moviendo los celulares y tiene medidas de movilidad social. Entonces uno puede simular, por ejemplo, situaciones de cuarentena cambiando la tasa de contacto, el V. Y por otro lado puede medirla, como en ese trabajo, tuviste el trabajo que les mostré de Mena y colaboradores, está publicado en Science, recién hace 2 semanas. Ahí tienen las medidas de la movilidad social, cómo ha ido cambiando, si ha sido efectiva. Y tú tienes que las comunas, ¿no es cierto?, más acomodadas, socioeconómicamente más acomodadas, llegaron a disminuir su movilidad en más de un 60%, pero Maipú, donde yo vivo, ¿no es cierto?, nunca, si tú sales de Maipú es para la risa, hay cantantes, vendedores ambulantes, estamos en cuarentena. Es decir, la movilidad social ha disminuido en apenas un 20 a 30%. Es decir, hay unas diferencias muy notables y medibles de los efectos de las cuarentenas y generalmente se hacen a través de este valor. ¿Y podrían medirse los R por comunas, por ejemplo? Se debe poder, ¿no es cierto? Sí, el problema es que cuando disminuye el tamaño poblacional, el valor del R, el cálculo deja de ser, el intervalo de confianza se agranda tanto que pierde sentido. Nosotros en la plataforma iCovid empezamos tratando de medir comunal. Rápidamente dijimos, no, esta cuestión no está dando valores correctos, así que nos cambiamos a la unidad, a macro unidades, ¿no es cierto? Uno podría medir el Gran Santiago, por ejemplo, mejor las regiones es una unidad. Incluso si tú te fijas, siempre dicen que Arica, Punta Arenas y Magallanes tienen muchas variaciones, pero lo que pasa es que en esas son las poblaciones, las regiones con menos población de Chile. Entonces, una familia se enferma y le cambia la tasa, le cambia todo, cambia el R, etcétera. Entonces, las medidas menos creíbles son las en tamaños poblacionales menores. Entonces, por eso no es conveniente la unidad comunal para ese tipo de medidas. Mauricio, tengo otra curiosidad, pero voy a dar la lata. Mejor la María Rosa, que va a decir cosas más interesantes. No, solo quiero hacer una pregunta a Mauricio, que parece que está bien metido en los números. Y es que, ¿qué pasa con Punta Arenas? Porque yo estoy en contacto con la persona ya que está haciendo los test y todas estas cosas en Punta Arenas. Y Punta Arenas, que tiene 170.000 habitantes, más o menos,
Sería muy fácil inmunizar todo Punta Arenas con la vacuna, darle la vacuna y, bueno, eliminar el problema. ¿Por qué no se hace ese tipo de No sé. maniobra, te voy a decir? Porque Punta No, Arenas sigue en cuarentena, se sigue muriendo gente y sería tan simple vacunar 177.000 personas, efectivamente. sí, No, y yo además no que no son tengo, 177.000 porque ellos tuvieron una tasa muy alta, así que en realidad no tienen para qué vacunar a los que se infectaron, eso tuvieron su inmunidad natural. sí, yo estoy de acuerdo con eso, yo creo que son varias ideas. Yo creo que uno podría solucionar a Arica, Aysén y Magallanes en forma muy rápida. Yo creo que el problema es que en Chile, y eso yo lo vengo insistiendo hace 6 meses, pero a mí nadie me hace caso. Yo puedo solamente, a través de la universidad, se llega a algún tipo de información, pero de descentralizar la gestión. Yo creo que si la gestión se hubiera descentralizado en forma temprana, actuando en forma diferente por macrozonas, al menos dividir el país en 3 zonas, se hubieran resuelto los problemas locales en una mucho mejor forma. ¿Te fijas? Es decir, la centralización de Santiago le ha jugado mal a las regiones más extremas del país y a aquellas con menos población. Yo coincido contigo, no tengo una respuesta porque la gestión está extremadamente centralizada en el Ministerio de Salud y más probable que el Ministerio de Salud en el segundo piso, como dicen, que se toman todas las decisiones de la moneda. Así que ese es un problema más de gestión y hay varias gente, digamos, que hace tiempo que ha propuesto que debiera ser descentralizada la gestión y hubiera sido muchísimo mejor. ¿Mm? Sí, yo puedo decir una última cosa, Por Mauricio, favor, y es sí. que además yo pienso que si hubiesen vacunado a los jóvenes antes que a los viejos, porque los viejos tenemos una respuesta inmune muy distinta a los jóvenes, ¿ya? Los jóvenes que yo he estado observando generalmente tienen una respuesta muy alta con la vacuna Sinovac. En cambio, a los viejos les cuesta, así que como que ir a ensayarlos un mes después de la segunda dosis, a ver si pasa algo. Entonces hubiese sido quizás una estrategia muy distinta si hubiesen vacunado a los que decían que debían vacunar con la vacuna Sinovac, que era la gente mayor de 18 años hasta 59 años. Yo creo que si hubiesen hecho lo que se recomendaba, no estaríamos en la situación en que estamos el día de hoy. ¿Qué piensas tú, Mauricio, al respecto? Sí, esa fue una decisión que se tuvo que tomar en algún momento y se discutió fundamentalmente a nivel del colegio médico y ahí había 2 consideraciones. Uno, usar una estrategia epidemiológica. La estrategia epidemiológica decía, bueno, vacunemos al núcleo contagiante. El núcleo contagiante son la gente que trabaja y que se mueve, o sea, entre 30 y 60 años. Y otra consideración era decir, hay que vacunar a aquellos que tienen más probabilidad de morir. ¿Te fijas? Y al final fue una decisión, yo diría que fue humanitaria médica. Es decir, bueno, se nos están muriendo nuestros pacientes mayores y se están muriendo a una tasa que en algunos lugares llegó, por ejemplo, en Italia, a más del 7%. Entonces, bajo esa situación, yo creo que la consideración fue más bien de ética médica que primó sobre la consideración epidemiológica. Esa situación ha ido variando en el último tiempo, ¿no es cierto? Una situación en que actualmente ya tenemos bien protegida a la población de los 60, ¿no es cierto? De 60 para arriba, y hoy día debiera variarse, ya debiera haber empezado, a mi juicio, hace unas 2 o 3 semanas, con una estrategia de ir a vacunar en terreno, de ir a vacunar a la población derechamente, a la población que se está vacunando entre los 30 y los 60 años, que son el núcleo de mantención del número de casos. Yo creo que hoy día es el momento de utilizar la estrategia que tú estás sugiriendo, pero en el momento previo fue un poquito, habría sido un poquito, digamos, poco humanitario de dejar a los pacientes que estaban falleciendo con un alto porcentaje de letalidad. Yo diría que eso fue lo que primó en la toma de decisiones y en ese instante en que se discutió, yo siempre fue de la proposición más bien humanitaria de cuidar a aquellas pacientes que estaban en riesgo, con déficit inmunitario, con mayor edad
o que tuvieran enfermedades que le aumentara su probabilidad de morir. ¿Ya? Fue una decisión que se tomó, pero comprendo el foco que tú dices que hoy día la estrategia debería ser epidemiológica una vez que tenemos protegida esta población. Gracias. Bueno, ya estamos quizás en la hora del almuerzo, así que creo que es un momento... Ahí, Muchas gracias, Mauricio. Osvaldo, Muy bonito. Osvaldo iba a decir algo. No, quería felicitar nomás. Estoy muy contento con la charla. Muy informativa. Muchas gracias. Ok, un gusto, profesor, haberlo visto también. Estupendo. Igualmente. Sí, muchas gracias, Mauricio. Estupenda charla, muy entretenida y muy informativa. Así que nos vamos bien contentos al almuerzo. Ok, muchas gracias por invitarme. Un placer, pues, siempre Facultad de Ciencias en mi casa. Así que, chao, un gusto saludarlo. Gracias, Mauricio. Chao, Mauricio. Gracias, Chao. Mauricio. Chao. Nos vemos. Manda el link, Alex. Ahí te mandé. Ok. Gracias.